aquí en SOS, doctor, tenemos una pregunta muy interesante. ¿Y será, doctor Nils Calderón, que tomar agua en la mañana, pero agua fría, nos ayuda a bajar de peso? Bueno, Dani, esto es dentro de lo que se habla de los mitos y verdades. Yo también he escuchado mucho esto y me han preguntado varias veces si el agua fría o caliente me hace bajar de peso. Hay algunos estudios que muestran que el agua caliente, el agua fría, tomar así que te despiertes, hace que tu cuerpo se enfríe un poco y el metabolismo, es decir, el cuerpo necesita gastar un poco más de calorías para poder igualar la temperatura que necesitas para poder desarrollar tus actividades. Esto es cierto, pero la cantidad de calorías quemadas tampoco es mucha. No se puede comparar a un ejercicio de 30 minutos o una caminata. Pero también hay otros estudios que demuestran que el tomar un vaso de agua tibia, no caliente, un agua tibia, ayuda al organismo a eliminar tóxicos, toxinas de nuestro cuerpo que se han acumulado y también nos van a ayudar en la digestión. Por lo tanto, es como un mito, ¿verdad? Efectivamente sí existe este efecto, eso es verdad, pero es un mito porque la cantidad de calorías que vayamos a gastar no es la suficiente como para decir, sí lo hice hoy día. Pero muchísimas gracias por toda esta información que nos ha brindado y nosotros continuamos con más aquí en Clínica de Campeones. El sistema respiratorio está compuesto por la nariz, la tráquea y los pulmones. Son muy importantes para poder realizar deportes, sobre todo si hablamos de deportes de larga duración, pero también están los de corta duración y los de grande velocidad. Se puede entrenar los pulmones para cualquiera de estas dos actividades deportivas de forma individual, es decir, no podemos generalmente hacer solo los dos, sino es mejor entrenar uno a uno. Este entrenamiento es programado por el preparador físico con ayuda del cuerpo médico y es parte de lo que llamamos la pretemporada. Algunos deportistas programan entrenar en la altura para obtener otros beneficios más, como por ejemplo aumentar la cantidad de glóbulos rojos, la capacidad respiratoria y así mejorar la oxigenación para cuando vayamos a jugar a la costa. Estas son pequeñas trampas legales, funcionales, fisiológicas para poder desarrollar. No se olviden, alguna vez vino un equipo de Santa Cruz, entrenó en la altura por 3-4 semanas y ganaron el campeonato. Esos son los beneficios. Y aquí, queridos televidentes, estamos aquí en nuestro esperado sector de los especialistas. Y hoy tengo el grato placer de presentar, además de a un excelente profesional, a un amigo, el doctor Guillermo Aponte, médico deportólogo que ha estudiado en Cuba y ha hecho todas sus armas allá. Y actualmente es el jefe médico del Club Bolívar. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y bueno, presto a responder cualquier duda y pregunta que tengan. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Doctor Aponte, ¿qué es el sistema respiratorio? ¿Y cuán importante es para el deporte? Bueno, el sistema respiratorio, para hacerlo bastante simple, es solamente una serie de tejidos y órganos que interactúan entre sí para poder captar el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente y ese oxígeno poder utilizarlo después en los músculos para realizar la actividad física en este caso, pero obviamente también para mantener todas las funciones vitales y la vida del organismo humano, ¿no? Ahora, ¿qué importancia es en la actividad deportiva? Es vital, ¿no? Es muy importante. Si bien tenemos muchos tipos de ejercicios, tanto aeróbicos como anaeróbicos, o sea, ejercicios que utilizan oxígeno como otro tipo de ejercicios que no necesitan del oxígeno para producir energía, con la repetición de estos ejercicios y con la utilización de los sustratos energéticos, de la gasolina que necesita el organismo, es muy importante la participación de este oxígeno no solo para la producción de la energía en el músculo, sino también para la recuperación del músculo como tal. Para que nos quede un poquito claro, el ejercicio anaeróbico puede ser un ejercicio, digamos, correr 100 metros, donde tú, para correr esos 100 metros, tomas aire y picas, corres esos 100 metros sin respirar.
Pero un ejercicio aeróbico es trotar, correr, nadar, que son ejercicios de larga duración. Y bueno, el fútbol, que es uno de los deportes más practicados en nuestro medio, el tenis, el racket, básquetbol, tenis, todos son ejercicios anaeróbicos, aunque el fútbol tiene efectos anaeróbicos y aeróbicos, porque al momento que vas a darle una corrida, cuando te pasan una larga, pues tienes que aguantar la respiración para llegar hasta ahí. ¿No es cierto, Guillermo? Así es, especialmente el fútbol que es aeróbico, anaeróbico alternado, ¿no? Se utilizan ambas. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuán importante es la oxigenación? ¿Qué es la oxigenación? ¿Cuán importante es para que llegue al músculo? ¿Y cómo puede alterarse esta oxigenación en la altura? Como habíamos dicho, la oxigenación es vital, ¿no? O sea, sí o sí se necesita el oxígeno, no solamente para que el músculo pueda vivir, ¿no? Sino que también para el músculo pueda funcionar correctamente. Entonces, y además el oxígeno produce, como tú muy bien lo has dicho, energía a través de los sistemas aeróbicos. Dentro de lo que significa en la altura, sabemos todos que hay muchas diferencias entre las condiciones medioambientales que se encuentran tanto a nivel del mar como aquí en la altura, especialmente con la disminución de la presión parcial del oxígeno. No es que hay menos oxígeno, sino que hay menos presión del oxígeno. Por tanto, se van produciendo en el organismo humano ciertos cambios que nos permiten extraer mayor cantidad del oxígeno para que este músculo siga funcionando normalmente, ¿no? Hay muchos de estos cambios que se producen. Entonces, son adaptaciones del organismo que se producen para que nosotros podamos seguir extrayendo la cantidad de oxígeno que sea necesario para que nuestros músculos vivan y para que puedan producir la misma cantidad de energía. O sea, nuestro organismo va a extraer de manera natural, digamos, ese oxígeno que necesita para fortalecer los músculos, para que llegue ese oxígeno a los músculos. Exactamente. Hay muchas de estas adaptaciones que se producen tanto en la sangre como en el sistema cardiorrespiratorio, en el mismo corazón, en los mismos músculos, en la piel. Son una serie de adaptaciones en todo el organismo, no solamente adaptaciones en las sanguíneas. Totalmente. Ahora, doctor, ¿se puede entrenar la respiración? ¿Se pueden fortalecer los pulmones? Sí, claro que sí. Hay una serie de ejercicios para poder de respiratorios que nos ayudan a extraer, si uno quiere, mayor cantidad de oxígeno y para que este oxígeno llegue en mayor cantidad y en menor calidad a la sangre, ¿no? Y son ejercicios respiratorios en los que se pueden ampliar la capacidad pulmonar y además la capacidad de las enzimas que tiene el pulmón para extraer este oxígeno y así tener una mayor cantidad y poder utilizarla. Es más, creo que uno de los ejercicios más importantes que debe tener un deportista es, y cuando vemos a algún deportista boliviano en cualquier rama, decimos, ¿por qué no corre? Pero si ya está cansado, no aguanta. Eso es porque no tiene mal entrenado el sistema respiratorio, no solamente es el muscular. Así es. Un deportista hay que verlo de forma holística, o sea, no solamente son músculos, son tendones, son ligamentos, son articulaciones, el sistema respiratorio, el sistema cardiológico, el sistema neuromuscular, o sea, es un completo de... Es un todo. Sí, es un todo que hay que tratarlo en más general, no solamente es el tema muscular y el solo entrenar, hay que entrenar todo, como muy bien tú lo has dicho, es pulmones, corazón, sistema nervioso, todo para que todo pueda funcionar correctamente el momento que sea necesario. Entonces, Guillermo, ya que estamos hablando de esta parte de la respiración y de la altura, ¿tú crees que es posible entrenar los pulmones para gente que viene de la costa a jugar a la altura? ¿Es posible entrenar los pulmones para jugar a la altura? Por ejemplo, las cámaras hipováricas, se han puesto alguna vez hasta doble máscara, ahora doble barbijo ahora para poder llegar y hacerles sentir esa falta de respiración. Contanos cómo es la experiencia en el fútbol. Sí, por supuesto que sí se puede entrenar la respiración, sí se pueden ampliar las capacidades pulmonares y esto está muy bien estudiado porque hay muchas pruebas que se pueden realizar para poder ampliar esta capacidad pulmonar y hay muchas formas. Nuestros colegas en Chile lo hacen muy bien, están haciéndolo hace mucho tiempo, pero últimamente en Colombia se está haciendo muchísimo trabajo muy bueno también. Más que nada preparando al organismo para el choque inmediato de lo que significa subir a la altura, no nada más, no generar ninguna adaptación ni nada, solamente tratar de sacarle el provecho necesario al momento que uno llega, compite y se va, ¿no? Esto quiere decir que
Los otros países que están viniendo a jugar a la altura, por ejemplo Chile, creo que son 15 o 20 años que no pierde con nosotros aquí en Bolivia, ya nos ha ganado 3 veces y hemos empatado 2. Colombia, una cosa similar, y cuando vamos a jugar a Colombia, ellos tienen altura, Bogotá 2.500 más o menos, y tienen costa y nos llevan a jugar a la costa. Y eso quiere decir que los otros países están entrenando sus pulmones para venir a jugar contra Bolivia y lo están consiguiendo. Y nosotros no entrenamos tanto ni investigamos tanto como para poder bajar a la costa. Así es, y ese es un problema muy importante que recién se ha empezado a estudiar desde el año 2008. ¿Cuáles son los problemas que tenemos todos nosotros que vivimos y tenemos las adaptaciones en la altura cuando bajamos a competir al nivel del mar? Y hay una serie de problemas que recién se están investigando en este ámbito y que son muy nuevos, pero que por supuesto sabemos también que hay muchos países más poderosos y que tienen mayor posibilidades de investigación, que en realidad a ellos lo que les interesa es solamente subir. Los que vivimos en altura y bajamos somos menos, digamos, ¿no? Y países, afectados. exacto, menos cantidad, entonces, pero sí nos afecta muchísimo a nosotros también el bajar. O sea, el nivel de afectación puede ser el mismo que subir a la altura. Y en dependencia de la disciplina deportiva, a veces es hasta más perjudicial bajar que subir. En el caso del fútbol. En el caso del fútbol es muy similar, Los daños que los problemas que un atleta tiene que es adaptado a la altura cuando baja a nivel del mar, sí son problemas bastante más complejos y sí son problemas que son muy similares a los que ellos tienen por la retención de líquidos, por el aumento de la frecuencia respiratoria, muchas cosas que hay que trabajar. Ahora, hablamos de la respiración, hablamos de la necesidad de algunos deportistas que están al nivel del mar, pero que necesitan llegar a la altura y por ejemplo, disputar un partido a más de 3.600 metros. ¿Qué es el sildenafil y cómo puede afectar en nuestra preparación? El sildenafil ha sido utilizado ya hace muchos años por muchos equipos, especialmente ha empezado a ser utilizado especialmente en ciclistas y después ha migrado al fútbol. No es más que un vasodilatador periférico. Lo que hace es abrir las venas y las arterias y los vasos capilares periféricamente, o sea, en los músculos periféricos, para tratar de que haya una mayor oxigenación en estos músculos y así, en teoría, darte un poco más de rendimiento aumentando esta oxigenación muscular. Pero no tenemos estudios serios que hayan comprobado realmente su efectividad, ¿no? Sí tiene bastante efectividad en lo que significa el sistema nervioso, o sea, en la psiquis de los atletas, porque ellos se sienten un poquito mejor, pero médicamente no hay estudios serios que realmente hayan comprobado que sí haya un aumento en el rendimiento deportivo. César, hace unos 5 o 6 años, a 2 equipos argentinos vinieron a visitarnos, uno a La Paz y el otro creo que fue a Potosí. Y el uno ya había preparado para llegar con sildenafil y el otro, al escuchar eso en la prensa, también lo hizo. No sé si te acuerdas, Guillermo. Sí, así es. Entonces, es una cosa que se está estudiando, no está muy bien. Pero todavía no hay un estudio científico que diga claro, que sí funciona. Concreto. Exacto, hay estudios, pero no realmente 100% confiables y estudios, como se dice, de nivel 1 que realmente demuestren que es más. Cuando tú no tienes bien estudiados a tus pacientes, puede ser hasta peligroso, ¿no? Para ellos el consumir estas sustancias cuando vienen a la altura. Bueno, ahí están los detalles. Doctor, sin duda alguna, esto siempre es muy interesante. Ya. Guillermo, ahora, tenemos muchos televidentes que no son profesionales. Quisiera que nos orientes, nos ayudes para que ellos puedan entrenar sus pulmones, qué ejercicios pueden hacer para mejorar su capacidad pulmonar, en los deportes de fin de semana o en los deportes recreativos que realicen. Hay varios tipos de ejercicios que se pueden hacer para mejorar la capacidad pulmonar y la función del pulmón mismo, pero los principales 3 que generalmente se realizan son, primero que nada, es la realización de respiraciones de a 1 a 3, lo que se llama, ¿no? Lo que es inspirar durante 1 segundo y botar el dióxido de carbono, o sea, expirar, botar el aire durante 3 segundos. Y eso nos aumenta un poquito lo que es la cantidad de lugares donde se realice este intercambio gaseoso, entonces uno puede tener mayor capacidad pulmonar. El segundo ejercicio es el fortalecimiento como tal de la respiración, en el cual se puede hacer con globos, se puede hacer solamente haciendo más fuerza para respirar, juntando los labios.
¿no? O lo que se puede hacer también los ejercicios en piscina. Y el tercer tipo de ejercicio que se podría realizar para mejorar la capacidad pulmonar y la absorción del oxígeno es aprender a utilizar los músculos accesorios para la respiración, que muchas veces no los sabemos utilizar, tanto los músculos intercostales como los músculos abdominales como tal, y hacer ejercicios específicos de respiración, ¿no? Un ejemplo muy fácil es que cuando uno inspira y toma oxígeno es llevar el abdomen para afuera, en realidad, y eso va a aumentar un poquito más lo que es la caja torácica y así tener una mejor y una mayor área de respiración en los pulmones. Creo que es fundamental, sin duda alguna. Ahora, doctor, ¿qué exámenes se realizan a los deportistas de corta y larga duración? Se habla, por ejemplo, de espirometrías, ¿es correcto, doctor? Así es. Hay una serie de exámenes que se realizan obviamente en dependencia de la disciplina deportiva que uno practica, porque obviamente necesita mayor presencia del oxígeno como tal y de la utilización del tema aeróbico. Pero hay muchísimos estudios que son, como tú muy bien lo has dicho, la espirometría, que es la que te mide las capacidades pulmonares, el peak flow, que solamente te mide la capacidad de expiración, y además ejercicios un poco más complejos, que ya son ejercicios donde se realiza bajo estrés, o sea, bajo la cinta o bajo bicicletas, y la medición de los gases. O sea, hay muchísimos tipos de ejercicios para poder medir en dependencia de lo que uno necesita. Guillermo, ¿en cuánto tiempo es posible mejorar estas capacidades pulmonares? Esto te pregunto porque los equipos de fútbol hacen una pretemporada, los de atletismo hacen una pretemporada diferente, pero ambas son pretemporadas para preparar el organismo. Más o menos, ¿cuánto es lo que crees que se puede hacer y cómo lo hacen ustedes? En dependencia de lo que tú tienes que realizar en el fútbol, por ejemplo, idealmente uno necesita entre 3 a 8 semanas, ¿no? Para poder tener resultados palpables específicamente en lo que significa capacidades y fuerzas pulmonares, ¿no? Entre 3 y las 8 semanas, pero depende obviamente del tipo de ejercicio que uno va a realizar y del tipo de deporte. Ahora, doctor, ¿qué medicamentos pueden mejorar la capacidad pulmonar? ¿Y estos podrían considerarse también como doping? Sí, así es. Tenemos muchísimos medicamentos que ayudan, tanto directa como indirectamente al pulmón. Por ejemplo, los que influyen directamente al pulmón, estaríamos hablando de antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo la dexametasona, como por ejemplo los corticoides, ¿no? Que ayudan muchísimo porque el hecho de respirar también produce una inflamación en el pulmón y esto baja mucho la inflamación, entonces aumenta y mejora el intercambio gaseoso. Y hay medicamentos indirectos como por ejemplo los broncodilatadores, que lo que hacen es abrir los bronquios para que haya una mayor cantidad de aire que llegue a los pulmones. Sí, todos estos medicamentos están considerados doping porque obviamente es una forma no natural de ayudarle a mejorar el rendimiento al atleta. ¿Cómo son los pacientes o qué hacen los pacientes? Porque sabemos que hay algunos pacientes que tienen enfermedades pulmonares como asma, por ejemplo. Y estos pacientes son competidores profesionales, atletas de élite. Entonces, ¿cómo ellos pueden superar este problema de que necesitan ese medicamento por prescripción médica, pero es doping? ¿Cómo salvan este escollo? Bueno, en primer lugar, obviamente, dependiendo de la patología, del problema que tengan los atletas, hay algunas patologías que sí pueden mejorar muchísimo con trabajos pulmonares, como lo hemos dicho anteriormente. Hay otras que no, que sí necesitan de estos medicamentos que sí son considerados doping. Cuando tú tienes este tipo de atletas, por ejemplo en asmáticos, que no reaccionan muy bien ante el ejercicio, entonces uno puede realizar una serie de trámites a través de las federaciones y asociaciones respectivas hacia el Comité Antidopaje, que llegan a veces hasta la AMA, que es la Asociación Mundial Antidopaje, y tiene que demostrar que el paciente no puede dejar de tomar estos medicamentos por prescripción médica. Todos estos documentos, y te piden obviamente los respaldos necesarios, son evaluados por estos médicos que trabajan en las agencias antidopaje y ellos son los encargados de darte el permiso a través de una autorización de uso terapéutico o de negarlo, el permiso, ¿no? Entonces con eso uno puede utilizar esos medicamentos o no en los pacientes que tengan estas enfermedades. Bueno, Guillermo, quiero agradecer tu participación y obviamente comprometerte para una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenernos siempre aquí y estamos siempre dispuestos para cuando ustedes lo requieran.
Gracias, doctor Guillermo Aponte, que nos ha acompañado esta jornada aquí en Clínica de Campeones. Qué importante tomar en cuenta todo esto. Nos tenemos que ir a un corte publicitario, tenemos que hacer una breve pausa. Pero cuando regresemos viene otro sector también. Hablaremos de psicología deportiva. Ya regresamos.